Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con nuestra clase. El anuncio para hoy es recordar que tienen que mandar la documentación, ¿verdad? La documentación, la forma 03, una forma de identificación, antes de que acabe mañana. ¿Sí? Si no han recibido un correo de confirmación, en el que yo les digo recibido, es que no he recibido su forma 03 ni su forma de identificación. Si yo no recibo su forma 03 ni su forma de identificación, pues ustedes van a perder el derecho a examen. No queremos que pase eso, ¿verdad? Así que por favor envíenlo a los correos que aparecen en el campus, solo denle copiar y pegar, no se pongan a copiarlo textualmente porque se pueden equivocar en alguna letra. Ya no cayó nunca el correo, ¿verdad? Am, el martes fue el último día que tuvimos clase. eh, pues resolvimos la ecuación diferencial para el movimiento armónico simple. Yo espero que haya quedado claro, pero si no, recuerden que pueden hacer preguntas en cualquier momento. Hemos quedado que la solución para este movimiento es de esta forma, donde A es la amplitud. Inicialmente, pues matemáticamente no tiene por qué tener ningún significado especial, pero físicamente es la amplitud. Y esta phi es la constante de fase. Sí, cuando t vale cero, está fallando la voz, no sé por qué. Esto queda como A coseno de phi, ¿verdad? Y entonces la amplitud y la constante de fase están dadas por las condiciones iniciales cuando t vale cero. Decirles además que podemos calcular la velocidad. La x es redundante porque solo estamos estudiando el movimiento en una dimensión. La velocidad sería simplemente la derivada de esto. La derivada de coseno es menos seno. Y para la aceleración, pues sería la segunda derivada con respecto al tiempo. Importante notar este signo menos, sobre todo en la aceleración. En el caso de la aceleración significa que el movimiento es restitutivo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si tenemos el clásico el de un bloque y un resorte, que está a la derecha de la posición de equilibrio, la fuerza lo va a mover para acá, es decir, va a ir desacelerando. ¿Sí? Su aceleración cada vez va a ser menor. Y a medida pues, se acerca hacia el otro lado, lo mismo. A medida que se acerca acá, su aceleración va a ir en el otro sentido y se va a ir desacelerando. En sí ambas son una aceleración, pero lo que quiero decir es que va a ir disminuyendo su magnitud, digamos. Lo mismo se puede decir para la velocidad. Sí, hay que notar, pues sobre todo con la parte de máximos y mínimos. Vamos a ver. Tenemos esto. Obviando esta constante, se puede ver que cuando t vale cero, obviando esta constante, cuando t vale cero, tenemos una amplitud. Sí, entonces, pues ahí es cuando la posición es máxima. Para la velocidad, la tengo ahí arriba, pero lo voy a escribir otra vez. Sí, estos máximos y mínimos están cambiados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la posición sea máxima, ustedes si recuerdan de su clase de 110, 111, cuando uno grafica estas funciones, tienen los máximos y los mínimos en lugares opuestos. Por ejemplo, bueno, ya vamos a ver, cuando la posición sea máximo, esto implica velocidad mínima. Y viceversa, ¿no? La contrapositiva, velocidad máxima implica posición mínima. ¿Qué quiere decir esto? Pues si ustedes grafican seno y coseno, el seno empieza en cero, tiene un máximo por aquí en pi medios, vuelve a caer, ¿sí? Y este puede ser pi si quieren. Bueno, 3 pi medios positivo. Sí, porque si menos 3 pi medios estuviera arriba. Mientras que en la fusión coseno, esto empieza aquí y sufre un mínimo.
y vuelve acá. Teniendo aquí un máximo cuando vale 0. En pi medios tiene un 0. En 3 pi medios tiene otro 0. Entonces se puede notar que estos máximos y mínimos están intercambiados. ¿Sí? Lo que quiere decir que pues cuando la posición sea máxima, como la posición está dada por un coseno, la velocidad va a ser mínima. Y aquí por mínimo nos referimos a 0. O sea, b igual a 0. ¿Sí? Sí, en la amplitud. En la amplitud esto siempre es cierto. En la amplitud positiva o la amplitud negativa. ¿Sí? Y la velocidad va a ser igual a máxima en el punto de equilibrio, porque ahí es cuando la posición tiene un mínimo, ¿no? ¿Cuándo va a ser la aceleración máxima? Pues si se fijan, la aceleración tiene exactamente la misma forma, es un coseno de omega t más phi. Entonces la aceleración va a ser máxima también en los extremos. Cuando llega a un extremo, a una amplitud, es cuando la aceleración es más fuerte hacia el otro lado. Cuando llega acá, la aceleración es más fuerte hacia el otro lado. De ahí lo que queda es el remanente del movimiento y pues vuelve a empezar el ciclo. No, pues, espero que eso haya quedado claro. Igual si hay alguna pregunta, pues en cualquier momento la pueden hacer por los canales que ya conocen. Notamos que la velocidad en 0 es igual a menos omega a seno de phi. Y la posición en 0 es a coseno de phi, ¿no? Entonces yo puedo dividir estas dos. Puedo decir velocidad en 0 sobre la posición en 0 igual a menos omega a seno de phi sobre a coseno de phi. Se cancelan estas a's. Queda menos omega tangente de phi, ¿no? Entonces, conociendo esas dos, yo puedo decir que b sub 0 sobre menos omega x sub 0, la tangente inversa de esto, es igual a phi. Y a partir, como les dije, a partir de las condiciones iniciales es que nosotros podemos conocer pues este ángulo de fase. ¿Qué más? Por ejemplo, podemos sumar x sub 0 al cuadrado. X sub 0 significa x evaluado en 0, ¿no? Más b sub 0 al cuadrado sobre omega cuadrado. Esto es simplemente a cuadrado, seno cuadrado de phi. Y a b sub 0, si lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre omega, pues aquí va a quedar a cuadrado, seno cuadrado de phi. Eso es a cuadrado, ¿verdad? Y lo que nos lleva a que la amplitud va a ser igual a la raíz de x sub 0 al cuadrado más b sub 0 al cuadrado sobre omega cuadrado. De nuevo, determinado únicamente por condiciones iniciales. Sí, sin importar cuál sea el sistema, la amplitud y la fase van a estar determinados únicamente por condiciones iniciales. Y eso es importante recordarlo, porque después les pueden poner ahí una pregunta capciosa en la que les ponen un sistema, les dan ya las condiciones iniciales, pero les dicen que pasa algo en medio. Entonces, ¿cómo cambiaría? O si cambiaría hacia un caso, ¿verdad? Pero pues, es algo que hay que tener en cuenta todo lo que hemos visto hasta el momento. Vamos a resolver un ejemplo. Todo esto estaba planeado para la clase del martes, pero pues, nos atrasamos un poquito. En el ejemplo anterior, el que vimos el martes, tome x igual a 0.015 metros y b sub 0 igual a 0.4 metros por segundo. Inciso A. 0 azul. Determina A, T y phi. Entonces empezamos por lo primero, ¿no? A. Nosotros sabemos que es la raíz cuadrada de x sub 0 al cuadrado más b sub 0 al cuadrado sobre omega cuadrado. X sub 0 ya nos lo dan. B sub 0 ya nos lo dan, es 0.4. Luego el omega es del inciso anterior, del ejercicio anterior, y eso era 20. Sí, omega igual a 20 radianes por segundo. Y haciendo eso en la calculadora, esto da 0.025 metros.
Esto fue calcular T. Entonces recuerden que T es bueno, es 2pi sobre omega, ¿no? Entonces, si lo que cambió fue la condición inicial, miren que T es independiente de las condiciones iniciales. El periodo es independiente de las condiciones iniciales, únicamente depende de la característica del sistema, como ser la masa, condiciones iniciales, como ser la masa y la constante del resorte. Y esta característica es bien fuerte, porque eso quiere decir que sin importar cuánto estire yo el mismo bloque con el mismo resorte, sin importar cuánto lo estire, siempre va a tener exactamente el mismo periodo, sin importar su amplitud. Sí, entonces esta es una generalidad bastante fuerte del movimiento. Finalmente nos piden que calculemos phi. Pues sí puede cambiar sin ningún problema. Si se acuerdan, era la tangente inversa de menos 0.4. A ver. Es menos la velocidad inicial, ¿no? Sobre el omega, que es 20. La posición inicial, que era 0.015. Esto da menos 53 grados. Es importante que esto siempre lo trabajemos en radianes. A menos que se pide explícitamente que se escriba en grados, siempre lo vamos a escribir en radianes, porque los radianes son un número físico real. Los grados no son un número físico real. No podemos sumar grados con cantidades físicas. ¿Sí? Bueno. Aquí no piden nada, entonces lo dejamos así. En el inciso B nos dicen escriba. Este ejercicio es bastante común en el examen. Esto significa I, ¿verdad? Entonces, pues x de t, nosotros ya sabemos que es de la forma A, coseno de omega t más phi. Entonces, conocemos A, ¿verdad? De 0.025. Seno de 20t, omega t, más phi, que sería esto, dividido entre 180 y multiplicado por pi, ¿no? O por pi entre 180. Entonces, esto es 0.93 radianes. B de t sería la derivada, o bien podemos decir menos A por omega, o sea, esto por 20, negativo. Y el argumento no cambia. Finalmente la aceleración sería eso por 20, que es menos 10. Coseno. Y el mismo argumento. Y ya está. Eso es todo. Como les digo, si en algún momento les surge alguna pregunta, alguna duda, pues no deben hacerla. No se queden con eso. No se trata la clase de que no, nadie la entiende, sino de pues entenderla entre todos. Sí, si no entienden de esa forma, pues puedo buscar una forma más sencilla de explicarlo, de tal modo que pues todos la entiendan. No es no solo venir aquí y cumplir con subir el video y ya estuvo, ¿no? ¿Verdad? Hay que ustedes tampoco es solo de ver el video y ya, pero que estén tomando nota y estén estudiando por su cuenta. No vamos a estudiar la energía en el movimiento armónico simple. Nosotros sabemos allá de física 100 que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso no tiene por qué cambiar en ningún momento, aunque el movimiento sea armónico simple. ¿Verdad? Es exactamente lo mismo. Y la energía cinética, perdón, la energía potencial de un resorte es un medio de K por su posición al cuadrado. Entonces, la energía total de un sistema bloque-resorte es la energía cinética más la energía potencial. O sea, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio, la constante del resorte por la posición al cuadrado. Nosotros podemos sustituir esto que está aquí con las ecuaciones que ya hemos visto. Entonces esto va a ser un medio, masa por velocidad al cuadrado, que la velocidad está dada menos omega a seno de omega t más phi al cuadrado, más un medio de k a cuadrado, coseno cuadrado de omega t más phi.
Recordando que omega es la raíz de K sobre M. Eso quiere decir que esta masa se va a cancelar aquí adentro, ¿verdad? Porque aquí lo que va a salir son K sobre M. Se va a cancelar. Entonces eso me lleva a que esto es un medio de K por A cuadrado, factor común. ¿De quién? De seno cuadrado de omega t más phi, más el coseno cuadrado de omega t más phi. Esto es 1, ¿verdad? Eso es un medio de K a cuadrado. Lo que quiere decir que la energía mecánica total de cualquier movimiento armónico simple que sea constituido por un bloque y un resorte es exactamente igual a un medio de K por su amplitud al cuadrado. Y nada más. Si aquí no hay ángulo de fase, no, es independiente de la masa también. Ese es un resultado importante. Es independiente de la masa. O sea que el sistema solo depende de su amplitud. La amplitud depende directamente de la masa, si ustedes recuerdan. Vamos a ver. No estoy hablando mentira yo aquí. Porque depende de omega, ¿no? Y omega depende de la masa. Sí, la amplitud es la posición inicial al cuadrado más la velocidad inicial al cuadrado sobre omega cuadrado. Sí, pero en principio aquí podemos decir que es independiente de la masa, que solo depende de la amplitud y de la constante del resorte. O sea que si ustedes le dan esas dos cosas y les piden la energía total mecánica, lo pueden calcular sin ningún problema. Vamos a ver qué más. Pues la velocidad, a partir de aquí podemos calcular la velocidad. No sabemos que la energía es... Vamos a hacerlo con otro color. Sabemos que la energía mecánica es igual a la energía potencial más la energía cinética. Lo dije al revés, pero esta es la cinética, esta es la potencial. Entonces, tenemos que un medio de K cuadrado es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Tenemos un medio de K por X al cuadrado. Puedo pasar este restando al otro lado. Es igual a un medio de mv cuadrado. Podemos cancelar ese un medio. Pasa el m a dividir. Entonces me va a quedar un omega cuadrado por ahí. Sacamos raíz a ambos lados. Y la velocidad es igual a más menos omega, la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. ¿Por qué el más menos? Porque cuando se saca la raíz de un número al cuadrado es el valor absoluto del número, ¿verdad? Y la velocidad puede ser negativa o positiva. La rapidez es la única que es un positivo definitivo, pero la velocidad puede ser positiva o negativa. Entonces, pues, aquí básicamente estamos diciendo que hay al menos dos puntos en el movimiento con la misma rapidez. ¿Sí? Hay al menos dos puntos en el movimiento con la misma rapidez. Y resulta que la velocidad máxima es igual a omega. Sería cuando x vale 0. Esa sería la forma de maximizar esto, ¿no? Si x vale 0, entonces aquí queda la amplitud al cuadrado, la raíz de eso, pues con el omega. La velocidad máxima es a omega. Y hablamos que esa siempre se alcanza en el punto de equilibrio, cuando x vale 0. Nótese que solo existe ese punto con velocidad máxima. El único punto que maximiza esta función es x igual a 0. Así que ese es el único punto que tiene velocidad máxima. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un ejemplo para cerrar el video de hoy. Es un ejemplo un poquito largo. Entonces, voy a tomar agua. Permítanme un ratito. Ok. Entonces el ejemplo dice básicamente que hay un bloque. Ejemplo. Un bloque de masa m unido a un resorte de constante K
tiene movimiento armónico simple y una amplitud A1. Justo cuando pasa por su posición de equilibrio, se agrega una masa M. A él. De tal forma que ambas masas están adheridas al final. Inciso A. ¿Cuáles son los valores de la amplitud y el periodo para el nuevo movimiento? Ok, entonces, recomendación que siempre hago, que voy a seguir haciendo siempre, es que tienen que leer el ejercicio hasta que lo entiendan. Si ustedes no entienden qué les están preguntando, si ustedes no entienden qué datos tiene, si ustedes no entienden qué es posición de equilibrio, a ver, si ustedes no entienden qué es posición de equilibrio, si ustedes no entienden, ¿qué más? Si ustedes no entienden qué es movimiento armónico simple, si ustedes no entienden qué es una constante de resorte, entonces pues, no estamos en nada, ¿verdad? Hay que entender lo que nos están preguntando, hay que entender lo que nos están diciendo. Ok, entonces básicamente tenemos un bloque que está oscilando normalmente con una amplitud A. La masa es M mayúscula. Y de la nada, en lo que pasa por su posición de equilibrio, pues le cae otro bloque encima, un pedazo de arcilla, un chicle, qué sé yo, se le adhiere y tiene masa M. Esa es la situación que nos están dando y nos preguntan cuál va a ser la nueva amplitud y cuál va a ser el nuevo periodo. Ya que sin ganas de escribir esa A. ¿Cuál va a ser la nueva amplitud y cuál va a ser el nuevo periodo? Entonces podemos empezar por cuál va a ser la nueva amplitud. ¿Sí? Entonces tenemos que la energía original, a la que voy a llamar energía 1, es igual a un medio de K por A cuadrado. Esto es antes de que la masa o la otra le caiga encima. Entonces, cuando está pasando por la posición de equilibrio, recuerden que toda la energía es cinética, ¿sí? Porque tenemos K más U. Cuando pasa por posición de equilibrio, X vale 0. Esto vale 0. Toda la energía mecánica es energía cinética. Esto solo es cierto para la posición de equilibrio. Lo que quiere decir que un medio de la masa, m mayúscula, por la velocidad 1 al cuadrado es igual a un medio de k por la amplitud original, a la que voy a llamar amplitud 1 ahora al cuadrado. Podemos calcular a partir de aquí la velocidad. Se cancelan los un medio. Y esto queda v1 igual a la raíz de k sobre m por A1. Esto no es ninguna sorpresa. Recordemos que en posición de equilibrio esto es igual a omega por A1. Y eso es la velocidad máxima. Entonces se le podemos llamar omega 1 si quieren. Ok, el momento lineal en X debe conservarse. Y aquí es importante que ustedes se pregunten por qué. ¿Por qué es que el momento se conserva en este tipo de choque? Sí, sí, en un principio es un choque inelástico. Sí, recordemos entonces allá de física 100, por qué el momento lineal en un choque de estos se tiene que conservar necesariamente. ¿Ok? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es asumir
El momento lineal se conserva. ¿Sí? Vamos a asumir que el choque es instantáneo. Es decir, que no dura ni un segundo. No dura nada. El choque pasa de inmediato. Y entonces, el momento inicial al final sería la suma de las masas por la velocidad 2, ¿sí? O sea, la velocidad final. Y al inicio, pues solo tenemos el bloque 1 que se está moviendo en dirección de X, ¿sí? Porque el otro bloque que está cayendo encima del primero pues, no se está moviendo en X, solo se está moviendo en Y. Entonces esto va a ser M de 1. Así la velocidad 2 es la masa sobre la masa más la masa por V1. Una forma de ir calculando o de ir sabiendo qué tanta validez tienen los pasos intermedios que están haciendo es que si ustedes hacen desaparecer la masa pequeña, todas las ecuaciones tienen que volver a su estado natural. O sea, como si el choque nunca hubiera pasado. Si yo hago que M sea 0, que M chiquita sea 0, queda V2 igual a V1, lo que tiene todo el sentido del mundo. ¿Ok? Entonces ya con la velocidad 2 ya podemos calcular la energía. La nueva energía pues va a seguir siendo netamente cinética porque en la posición de equilibrio no juega nada el resorte, ¿verdad? Entonces esto va a ser un medio de la masa, sería la masa total, que es M más M, por la velocidad 2 al cuadrado, que ya la calculamos aquí. Es un medio de la masa más la masa por esta masa al cuadrado, masa más masa al cuadrado, B1 al cuadrado. Podemos cancelar uno de estos con esto. Este lo podemos escribir como M por M. Noten que con esto, es la energía inicial. ¿Sí? Entonces, esto queda. A ver, cancelamos este y este. Quedaría la masa sobre M más M, la energía inicial. De nuevo, podemos verificar que el paso intermedio tenga sentido si eliminando o hacemos que esto sea 0, entonces queda que la energía 2 sería igual a la energía 1, lo que tiene pues todo el sentido del mundo. Finalmente, sabemos que la energía 2, recuerden que la energía solo depende de la constante del resorte y de la amplitud. Y la amplitud es al cuadrado, ¿no? Ok, entonces la energía 2 sabemos que es M sobre M más M por E1. Y que esto es medio de K, el resorte no ha cambiado, A2 al cuadrado. El E1 sabemos que es, y aquí tal vez falta que el ejercicio diga exprese A2 en términos de A1, pero eso sobreentiende que lo van a hacer en términos de cosas que les ha dado el ejercicio. Así que aquí yo no espero que no salga nada que no sea una M minúscula, la K puede salir y puede salir la amplitud 1. De ahí absolutamente nada más. Esto es un medio de K por A1 al cuadrado, ¿no? Entonces se cancela. ¿Sí? Y quedaría que A2 es exactamente igual a la raíz de M sobre M más M por A1. Sí, de nuevo, si hacemos que esto sea 0, quedaría la raíz de 1 y eso es 1. Entonces, como que nunca pasó el choque. A2 igual a A1. Lo que está muy bien. Finalmente, nos piden calcular el periodo 2. Nosotros sabemos que es 2pi sobre omega. Omega está determinado únicamente por las características del sistema, ¿no? Entonces, eso sería 2pi. Vamos a ver. La raíz de, bueno, esto es K sobre M, ¿no? Entonces sería la masa total sobre K, que K no cambió. Y ahí está. En el inciso B, nos preguntan qué pasaría si la masa se agrega en uno de los extremos en vez de en medio del movimiento. Entonces notemos o veamos cómo fue nuestro argumento para cuando la masa se agregaba en medio del movimiento. Veníamos nosotros y decíamos, bueno, lo que pasa aquí es que toda la energía en esa posición de equilibrio es cinética. O sea, en los extremos pasa lo contrario. En los extremos recordemos que la velocidad es exactamente igual a 0.
Lo que quiere decir que la energía mecánica es toda energía potencial. Y la energía potencial tiene la forma 1/2 de K por X al cuadrado. En este caso sería 1/2 de K por A cuadrado, porque están en los extremos. Esto es independiente de la masa. Entonces podemos decir que A no cambia. En otras palabras, A1 igual a A2. El periodo es independiente de la amplitud. Sí, solo depende de las características del sistema, así que este sería exactamente igual porque el sistema al final sería lo mismo. Una masa extra o un K. Eso es todo. Bueno, espero que la clase de hoy haya sido de su agrado. También voy a subir hoy las actividades interactivas que están calendarizadas. Recuerden tener a mano ese calendario de actividades, porque pues lo seguimos tal cual. Tienen hasta el domingo a las 3 de la tarde para resolver las actividades interactivas que salen propuestas ahí en el campus virtual. Sí, recuerden que cualquier pregunta yo estoy a la orden. Y pues nada, que tengan un feliz día, que tengan un bonito fin de semana y que se estudien mucho.